Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi abuelo Ángel Chan cambió en el año 2006. Nadie supo por qué. Él, que toda la vida había sido puntual con la milpa, empezó a dejarla. No se levantaba con el sol como antes. Comía poco, hablaba menos. Pasaba largas horas sentado frente al terreno, mirando hacia el monte como si esperara algo que no sabía nombrar. Al principio pensamos que era la edad. 72 años pesan, más cuando uno los vive en el surco. Pero no estaba enfermo. No tenía tos, ni fiebre, ni dolores visibles. Solo esa quietud como de piedra, como de cosa plantada en un lugar que no quiere moverse. Yo tenía 12 años entonces, y notaba cosas que los demás no. Como que su machete ya no estaba colgado en su sitio, o que tenía lodo seco en las uñas sin haber salido al campo. No fue sino hasta unas semanas después que me animé a preguntarle. Lo hice sin rodeos, como él me había enseñado desde que tenía uso de razón. Con respeto, pero directo. ¿Por qué ya no vas a la milpa, abuelito? No me respondió. Me miró, pero no era una mirada perdida ni triste. Era como si estuviera calculando qué tanto podía decirme. Luego, sin más, me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos detrás de la casa, donde solía guardar los costales de maíz seco. Apartó unos bloques de cemento y sacó una caja oxidada. La abrió con cuidado. Dentro, envueltos en bolsas de plástico, había una libreta y un pedazo de piedra que no se parecía a nada que yo conociera. Era negra como la obsidiana, pero con destellos verdosos. No pesaba casi nada. Me mostró la libreta. Dibujos a lápiz, trazos precisos, círculos cruzados por líneas, formas como de espirales encerradas en triángulos, una especie de estrella con nodos en sus puntas. Todos los dibujos estaban numerados. En la última página, anotaciones en mayúsculas. No son glifos, figuras repetidas. Mediodía, medianoche. Fue entonces que me lo dijo, que lo había encontrado mientras tumbaba monte, queriendo preparar el terreno, que, al machetear una raíz, el suelo se hundió como si debajo hubiera un espacio hueco. No una cueva natural, aclaró. Una entrada. A nivel del suelo, perfecta, sin bordes de erosión. Alrededor, piedras rectangulares, cada una grabada con un símbolo distinto. No glifos mayas, no letras, no nada reconocible. Y algo más. Al dar exactamente las 12 del día, el sol se colocaba justo encima de la entrada, y no se proyectaba ninguna sombra, ni de las piedras, ni del monte, ni de su cuerpo. Me quedé parado ahí, sin saber si estaba soñando o no. Me dijo sin emoción, como quien cuenta una siembra que no germinó. Ni calor hacía. Le pregunté si había entrado. Dudó un momento, pero dijo que sí, que bajó unos metros, que las paredes no eran piedra natural sino algo más liso, más frío, que no olía a humedad, y que lo peor no fue lo que vio, sino lo que no entendió. Ahí abajo no hay nada que nos pertenezca a Eliseo. Me dijo que no siguió, que subió, tapó lo mejor que pudo la entrada y volvió a casa, que nadie debía saber, no por miedo a espíritus ni nada de eso, sino porque no iba a poder explicarlo. ¿Cómo le explicas a alguien que el suelo se abre y revela una construcción sin nombre, en medio de un terreno que lleva siglos cultivándose? ¿Cómo pruebas que viste algo si ni siquiera sabes qué viste? Me pidió que no lo mencionara, ni a mamá, ni a los tíos, ni a nadie del pueblo. Dijo que hay cosas que es mejor no compartir, no por secreto, sino porque el mundo no tiene espacio para esas verdades. Pasaron 5 años. En ese tiempo, nunca volvió a tocar el tema. La libreta se quedó en su caja.
Yo tampoco pregunté más, pero su mirada siguió igual, fija, pensativa. A veces me sorprendía a mí mismo mirando hacia el monte, como si pudiera adivinar dónde quedaba ese lugar. Fue en el año 2011, cuando cumplí 17, que se quebró. Me llamó al mediodía. Estaba sentado bajo el árbol de guanábana. Me dijo que lo acompañara. Tomó su bastón y caminamos al monte. No era un camino claro, pero él lo conocía con los ojos cerrados. Entre raíces y maleza, avanzamos hasta un punto donde el terreno se hacía más plano. Ahí apartó unas ramas secas y piedras sueltas, y apareció la entrada, tal como la había descrito, una abertura sin bordes, apenas una grieta rectangular que descendía en una rampa suave. A los lados, las piedras grabadas seguían ahí. Las reconocí de la libreta. Eran reales. Lo que más me impresionó fue que, pese al sol de mayo, no había sombra. Ni siquiera al meter la mano sobre la abertura. La luz parecía tragada por el suelo. «Hasta aquí llegas tú», me dijo, «pero quiero que lo veas, para que no se olvide». No me dejó bajar, solo mirar. Yo quería bajar, quería saber qué había más allá. Pero él se negó. Volvimos en silencio. Murió a los pocos meses. En su caja, me dejó la libreta, el fragmento de piedra y una nota con 4 palabras. «Mejor no te acerques». Mi abuelo murió en el año 2010, en silencio, como había vivido desde aquel día en que me mostró la entrada. Años pasaron desde que me enseñó el lugar. No volví mientras él vivía. Era su límite y lo respeté. Pero cuando lo enterramos, su ausencia dejó un hueco que no me dejaba dormir. Esperé una semana, no por miedo, sino por respeto. Luego tomé una mochila con una lámpara, un cuaderno, una cámara vieja de las que todavía usaban minidiscos, y partí hacia el sitio. Aún recordaba el camino exacto, como si algo en mi memoria se hubiese aferrado a cada árbol, cada piedra, cada crujido del monte. El lugar seguía igual. La entrada no se había movido ni un centímetro. Las piedras grabadas permanecían alrededor, como si vigilaran. El mediodía era exacto. La luz caía vertical, y otra vez, nada proyectaba sombra. Me detuve unos minutos antes de bajar. Revisé la linterna, encendí la cámara y descendí con cuidado. No era una cueva, no era una gruta. El suelo tenía una textura distinta. No era tierra ni roca viva. Era más bien como una superficie porosa, seca pero sin polvo. Las paredes eran lisas, sin vetas, con una temperatura constante. A unos 5 metros adentro, el aire dejó de oler al monte. Se volvió denso, pero sin ser asfixiante. Casi como si respiraras dentro de una sala cerrada, pero limpia. Me adentré más de lo que mi abuelo se atrevió. Marqué mi camino con trozos de cinta fluorescente que llevé por si me desorientaba. No había grutas, solo un pasillo que descendía en espiral leve, como si algo en su diseño supiera cómo guiarte sin perderte. Entonces lo vi. En un espacio más amplio, donde el techo se abría unos metros más arriba, había varias formaciones pequeñas, como plataformas, y sobre ellas, suspendidas a unos centímetros del suelo, estaban las figuras. Medían unos 50 centímetros de alto. Tenían forma humanoide, pero no lo eran. Cuerpos largos, delgados, con extremidades apenas sugeridas. La cabeza alargada, como si se estirara hacia atrás. Sin ojos, sin boca, sin rasgos visibles. Flotaban, sí. No tocaban el suelo. Estaban quietas, suspendidas sobre lo que parecía ser el mismo material de la piedra que mi abuelo guardaba en la caja. Lo reconocí al instante por su brillo opaco y esos destellos verdosos bajo la luz de mi linterna. Me acerqué lentamente. Ninguna figura se movió. No emitían sonido, ni calor, ni vibración. Me detuve a menos de 1 metro. Tuve miedo de tocarlas. No miedo al daño, sino a profanar algo que no me correspondía. Grabé todo lo que pude.
Grabé las plataformas, las figuras, el techo, el suelo. Tomé fotografías. Todo en silencio. Sentí que el tiempo pasaba diferente allí adentro. No llevaba reloj, pero la lámpara se fue apagando más rápido de lo normal. Regresé antes de quedarme sin luz. Subí con cuidado y, al salir, me di cuenta de que ya era tarde. El sol caía. Me senté unos minutos fuera con la cámara en mano, viendo hacia el monte, intentando ordenar lo que acababa de ver. Esa noche no dormí. Revisé el material en un ciber. Las imágenes eran nítidas, las figuras aparecían con claridad. Hice ampliaciones, traté de ver detalles en sus formas. No tenían articulaciones visibles, ni piel, ni textura. Eran lisas, opacas, pero algo en ellas resultaba familiar, no por su forma, sino por su disposición. Era como si estuvieran colocadas con intención, como si cada ángulo, cada distancia entre ellas, respondiera a un patrón que aún no comprendía. Pensé en contarlo, a mi madre, a los tíos, incluso a algún periodista local, pero algo me detuvo. Una frase de mi abuelo que no venía en ninguna libreta, pero que alguna vez me dijo cuando me enseñaba a sembrar: lo que crece bajo la tierra no siempre quiere salir. Lo entendí como pude, y decidí callar, no por cobardía, no por egoísmo, sino por una certeza que me pesaba. Si esto salía a la luz, no iba a terminar bien, no iba a venir gente a investigar, iban a venir a quitar, a cavar, a cercar, a repartir permisos. Yo conocía cómo operaban aquí las autoridades cuando algo importante se encontraba en tierras pobres. La tierra iba a dejar de ser nuestra, y yo no estaba dispuesto a que eso pasara. Así que volví al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Durante meses visité el lugar a diario, a veces con cámara, a veces solo con libreta. Me sentaba fuera y anotaba. Medía los cambios de luz, marqué los ciclos lunares. Noté que la entrada también reflejaba la luz lunar a medianoche, tal como mi abuelo escribió. Había algo en la alineación del cielo que hacía de ese lugar una máquina perfecta de tiempo y sombra. Y dentro, siempre que entraba, las figuras seguían en el mismo lugar. Pero empecé a notar cosas sutiles, la posición de una figura ligeramente distinta, un nuevo brillo en la base. En una ocasión, descubrí una nueva estructura al fondo de la sala, una especie de espiral en el suelo, apenas visible, como si estuviera tallada con precisión láser. Cada día parecía revelarme algo que no había estado antes, o tal vez siempre estuvo ahí, y yo no supe verlo. No había movimiento, no había mensajes, solo una presencia muda, ajena, que me decía sin palabras: no eres el primero. Desde entonces, he dejado de buscar explicaciones humanas. Lo que encontré ahí abajo no fue construido para nosotros. Después de semanas de visitar la caverna, comencé a sentir que el silencio no me alcanzaba. Fue entonces que empecé a buscar. No sabía qué palabras usar. Figuras flotando, material no terrestre, estructuras enterradas. Al principio todo me llevaba a sitios de fantasía, teorías descabelladas, foros de gente que hablaba de Atlántida o de reptilianos como si fueran primos. Pero entre esa maleza digital, algo comenzó a repetirse. Un nombre: Maussan. No era la primera vez que lo escuchaba. De niño lo vi en la televisión de la casa de mi abuelo, cuando a veces sintonizaban los canales del Distrito Federal con antena de tubo. Un señor de voz calmada, vestido siempre de traje, mostrando luces extrañas en el cielo. Pero esta vez era distinto. Este Maussan ya no hablaba solo de luces, sino de cuerpos, de restos, de momias. Pasé varias noches viendo todo lo que encontré. Videos largos, entrevistas, conferencias en foros internacionales. Fui anotando fechas, nombres, detalles, y entonces apareció Nazca, Perú, 2017, años después de que mi abuelo muriera. La historia no era sencilla. Según lo que logré reconstruir, todo comenzó cuando un grupo de exploradores independientes
halló unas figuras en una cueva cerca de las famosas líneas de Nazca. Lo primero que salió a la luz fueron unas manos alargadas, con solo 3 dedos. Luego, cuerpos enteros, seres pequeños de piel blanca, deshidratada de más o menos 60 centímetros, cabezas grandes, huesos extraños. No correspondían a ninguna especie humana conocida, pero tampoco eran falsificaciones grotescas. Estaban momificados, sí, pero no por técnicas funerarias humanas. Era más bien como si algo en su composición hubiera evitado la descomposición por siglos. Maussan se volcó por completo en el caso. Se alió con investigadores peruanos y con laboratorios de otros países. Leí que algunos análisis por carbono 14 databan los cuerpos en más de 1000 años de antigüedad. Pero lo más impactante era lo que decían los informes sobre el ADN. Las muestras eran en su mayoría no humanas. Algunos laboratorios se negaron a firmar conclusiones. Otros fueron silenciados. Vi y volví a ver los videos de las conferencias. Las momias, a pesar del tiempo, estaban en perfecto estado. Algunas de ellas eran presentadas como posibles híbridos, otras como organismos totalmente ajenos a cualquier clasificación taxonómica terrestre. Lo más desconcertante para mí fue ver sus proporciones. Pequeñas, 3 dedos, sin pabellones auriculares, sin huesos nasales, tórax estrecho, cráneo alargado hacia atrás. Eran en muchos aspectos parecidas a lo que yo había encontrado. Me puse a revisar las fotos que yo mismo tomé. Las figuras de mi caverna no tenían dedos ni rasgos visibles, pero la forma general del cuerpo, esa arquitectura de lo imposible, coincidía con lo que Maussan mostraba de Nazca. Las dimensiones incluso. Y lo más perturbador, también parecían colocadas con intención. Busqué más. Descubrí que las autoridades peruanas nunca dieron una posición clara. Algunos las declararon fraude, sin análisis de respaldo. Otros científicos dijeron que podían ser restos humanos modificados, como antiguas prácticas funerarias. Pero los defensores del hallazgo sostenían que los cuerpos contenían un sistema óseo completo, coherente, y que si eran fraudes, eran imposibles de replicar con tecnología moderna sin dejar huella. Maussan se defendió en medios, argumentando que la historia oficial tenía miedo. Miedo de aceptar que no somos los únicos. Miedo de desmontar siglos de narrativa científica. En uno de sus programas, dijo una frase que se me quedó grabada. Nos están ocultando la verdad, porque aceptar que no estamos solos sería derrumbar el mundo tal como lo conocemos. Me quedé mirando la pantalla en blanco después de eso. El cuarto oscuro, la cámara sobre la mesa, el cuaderno lleno de anotaciones. Yo no había salido en busca de ovnis, no quería convertirme en un loco de los aliens, pero todo encajaba, no en un sentido místico, sino físico. Las proporciones, los materiales, el silencio, la posición de los cuerpos. Era posible que lo que yo había encontrado fuese parte de lo mismo. Otra cámara, otro cementerio, pero en el sur de México. Y si era así, ¿por qué estaban aquí? ¿Por qué escondidos? ¿Qué lógica los había traído a Nazca y a mi tierra? ¿Y cuántos más habría en el mundo que, como mi abuelo, se guardaron el secreto? No se lo dije a nadie, pero comencé a escribir. Armé un archivo con fotografías, diagramas, comparativas con las momias de Nazca. Calculé las proporciones. Incluso imprimí capturas de pantalla de los videos de Maussan y las puse junto a mis propias fotos. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Una madrugada, mientras revisaba una grabación donde Maussan explicaba que las momias estaban protegidas por una sustancia blanquecina, que parecía un compuesto desconocido de silicio y calcio, recordé que la piedra de mi abuelo también dejaba residuos blancos cuando la raspabas. Fui por ella, la rasqué con una navaja. El polvo era tenue, casi invisible, pero sí, estaba allí. Lo recogí con cuidado.
Me juré que cuando tuviera recursos, lo mandaría a analizar. Pero no compartí nada en línea. No subí videos, no comenté en foros. Tenía miedo. No miedo a que se burlaran de mí, sino a que alguien lo tomara en serio. Que vinieran, que lo destruyeran todo. Lo mismo que Maussan denunciaba, el silencio institucional, la apropiación de la verdad. Yo no era periodista, no tenía un canal. Era solo un hombre cuidando un secreto que se había convertido en herencia. A veces me pregunto si mi abuelo supo de Nazca, si antes de morir escuchó algo o si intuyó que lo suyo no era único. Tal vez por eso me dejó aquella nota, porque entendía que el hallazgo no era solo nuestro, era parte de algo más grande, más antiguo, algo que quizá estuvo aquí antes de nosotros y decidió quedarse en el subsuelo, esperando. No me he atrevido a escribir esto hasta ahora. No lo planeé así. Me levanté como cualquier otro, preparé café, revisé la libreta donde tengo anotados los símbolos de la caverna, las fechas, los ciclos de luz. Quedaban detalles por pulir, pero todo estaba ya listo desde hacía semanas. Llevaba más de un año preparando el documento. No solo era una carta, era un informe, una recopilación completa. Fotos, esquemas, registros cronológicos, comparativas con hallazgos similares, sobre todo las figuras de Nazca que presentó Maussan. Todo con coordenadas exactas del sitio, aunque disfrazadas con márgenes de error para proteger el terreno si el documento caía en malas manos. Lo había estructurado como lo haría cualquier investigador serio, con introducción, contexto, metodología, análisis y conclusiones. Todo con un lenguaje claro, sin adornos, sin delirios, solo hechos, lo más cercano a la verdad que podía ofrecer. Incluso agregué una sección con reflexiones personales sobre el impacto psicológico del hallazgo en mi abuelo. Lo escribí con cuidado, con respeto. La intención era simple, enviarlo. Mandarlo directamente a Maussan o a algún equipo internacional. Que lo evaluarán. Que alguien, allá afuera, viera lo que yo vi. No buscaba reconocimiento. No quería que mi nombre apareciera en ninguna parte. Solo que alguien validara que no estaba loco, que aquello existía, que lo que mi abuelo encontró en 2006, mientras tumbaba monte en su parcela, era real. Pasé toda la mañana imprimiendo. Llevé las hojas a la mesa y las ordené como si armara algo sagrado. Encima puse una foto de mi abuelo, la única que tengo donde está sonriendo sin forzarlo. Luego me senté, y no me pude mover. Miré el paquete de hojas y sentí que estaba a punto de traicionar algo. No a una persona, a un pacto, a un equilibrio, porque ese sitio no era solo un hallazgo, era una anomalía. Y ahora, tantos años después, tenía ese paquete de documentos sobre la mesa, listo para cambiar mi vida, o para borrarla. Volví a repasar los archivos digitales. Tenía copias en USB. Me repetía que el conocimiento no sirve de nada si se guarda bajo llave, que lo que no se comparte se pudre. Pero también recordé las palabras de mi abuelo, cuando salimos aquella primera vez. Esto no es para todos. Algunos ven, otros entienden. Tú decides qué haces con lo que viste. Y entendí que él también lo quiso decir, que él también tuvo ese paquete listo alguna vez, y que eligió callar. Tomé una bolsa negra y metí las hojas impresas. Agarré el encendedor que uso para quemar basura. Caminé hasta la parte trasera del terreno, donde empieza el sendero hacia la caverna. Justo donde comienza la pendiente, hay un árbol seco, sin hojas, que no ha brotado desde que el abuelo murió. Me agaché. Cavé con las manos. No muy profundo. Metí la bolsa allí, pero no la quemé. No fui capaz. Volví a cubrir con tierra. Luego coloqué encima una piedra plana, como las de la entrada de la caverna. Me quedé un rato en cuclillas. Regresé a la casa. Guardé la libreta original en un cajón, bajo llave. Ahora escribo esto a mano, en otro cuaderno, como último registro. No sé por qué sentí que debía guardar silencio. Tal vez porque sé que, si esto se hace público, van a venir científicos, medios, gobiernos,
No importa de dónde, lo van a tomar, lo van a alterar, lo van a destruir, y no quiero eso. Tal vez ese sitio no era para ser descubierto por todos, tal vez era un recordatorio silencioso para los que aún se detienen a mirar la tierra con asombro, para los que no buscan explicación, sino respeto, para los que entienden que no todo debe ser dicho. Enterré la carta, pero no la historia. Alguien más la encontrará algún día, tal vez cuando el mundo esté listo, tal vez cuando ya no haya nada que defender. Pero por ahora, el secreto queda aquí, con la piedra, con el monte y conmigo.